Ok, continuemos. Miren, esta otra pregunta es, ¿los cuidados paliativos son decisión solo del personal de salud o se incluye a la familia? Por supuesto que se incluye a la familia, sin lugar a dudas. Digo, esta es como la propuesta que da el instituto, pero al final, pues los que toman la decisión, como en todo el tratamiento, es la familia. Ahora, Stella pregunta, ¿existe algún marco jurídico que respalde la decisión sobre los pacientes en cuidados paliativos? Sí, lo que les explicaba, pues ya la eutanasia pasiva está permitida, pero también hay algo que se llama voluntad anticipada. Y esto lo hace más en adultos, ¿no? Donde un adulto es capaz de tomar la decisión de decir, no quiero que me realicen ninguna otra intervención, me muero y se respeta, ¿no? Esto no tiene mucho que empezó a, a, a tomar mayor fuerza en México, pero existe voluntad anticipada. Ahora, hay algunos lugares como el ISSSTE y el IMSS que son súper renuentes, el IMSS no tanto, pero el ISSSTE son súper renuentes a hacer valer este derecho de los pacientes y entonces hacen y hacen y hacen y hacen por miedo a las demandas, ¿no? Porque pues son como los lugares más demandados este, en México. Entonces, ellos tratan de hacer hasta lo imposible para salvaguardar al paciente o que no se les muera en su guardia o hacer algo, pero que no lleguen a este momento. Entonces, ahí lo que se hace es que los pacientes toman la decisión de tener una alta voluntaria o se llama alta por máximo beneficio. Es decir, yo ya no le estoy ofreciendo nada en el hospital, se va de alta por máximo beneficio, va a recibir mejor beneficio en casa y de alguna manera se da esta atención como periférica, que podría ser paliativa, pero pues al final es periférica, como que no lo hacen muy frontal por este tema, ¿no? De las cuestiones legales. Pero si el paciente se va a casa por máximo beneficio, lo mandan con oxígeno, lo mandan con medicamentos, lo mandan con una receta, o sea, lo mandan como deberían mandarlo. Si el paciente se va de alta voluntaria, el hospital se deslinda de él, el paciente se va a su casa, pero sin nada, ¿no? O sea, como que sin ningún tratamiento que responsabilice a un médico que lo está como tratando. Entonces, sí se les tiene que dar esta orientación, decir, oye, no te puedes ir nomás así de alta voluntaria, ¿no? Tienes que llevar un proceso y pues llegar a un acuerdo con el médico para que te dé el máximo beneficio, si es que no está esta parte como ya integrada en los cuidados paliativos, donde está permitida la eutanasia pasiva. ¿Me explico? Existen programas especiales por parte del gobierno o de iniciativa privada que trabajen especialmente con los cuidadores. Eso ya lo contestamos con la pregunta de Diego y es no. Se hace a nivel como profesional, como que cada profesional que conoce a su paciente brinda esta atención, pero ya, o sea, si el paciente es mío, ¿no? O sea, yo lo conozco desde diagnóstico, empiezo a trabajar con los papás, llega a fase terminal, continúa ese tratamiento y como ese cuidado a los cuidadores, pero como parte de los protocolos no existe. ¿Existe algún tipo de orientación previo por parte del hospital para la futura toma de decisiones de los familiares? Sí, lo que les decía, pues se sigue como con el paciente en esta constante comunicación y las vicisitudes que se vayan presentando se van resolviendo conforme la marcha y siempre el constante como directriz médico que sea en beneficio del paciente, aunque estén cuidados paliativos. Dice otra aquí, ¿el de lo anticipado tiene algún tipo de seguimiento o preparamiento? Sí, también desde la perspectiva psicológica, una vez que el paciente entra en fase terminal, es lo primero que se trabaja, ¿no? Empezar con los papás el aquí y el ahora. El niño está vivo hoy, entonces hoy trabajamos esto, ¿no? Y como que esta parte de anticipar, el que pues ya se murió, o que se va a morir y yo no sé qué hacer y entran en duelo previo a por un lado los puede preparar como psicológica y emocionalmente, pero por otro lado los puede separar del paciente y hacer que pues está como más allá abandonado de pues no me acerco porque yo ya no estoy tomando las medidas porque ya en mi mente para mí murió. Y no es así, entonces se tiene que trabajar desde el momento que el paciente entra en fase terminal y se le habla a los papás claramente de esto, ¿no? Entonces la técnica es el aquí y el ahora. Hoy está vivo, hoy qué voy a hacer con él, ¿no? Mañana no sé, pero hoy, ¿no? Lo voy a vivir en este momento y voy a hacer eso. Y bueno,
se prepara para la parte de muerte en donde debe de haber una despedida, debe de haber un ritual como de a lo mejor de herencia, a lo mejor donde el niño pueda reunir a toda la familia y comer con toda la familia, que lleguen otros familiares y se vengan a despedir del niño. Todo esto es parte de la preparación para el momento de la muerte y no se ve como un duelo anticipado tal cual, me explico, pero sí se hacen todos esos trabajos. Solo hay pacientes en fase terminal dentro de los cuidados paliativos. Híjole, fíjate que esta pregunta es muy interesante. ¿Por qué? Porque en teoría, ¿no? O sea, el cuidado paliativo es para un paciente que está próximo a morir por una enfermedad crónica y que ya pues no está respondiendo a ningún tratamiento curativo. Pero el término se amplió para pacientes que si bien no es que estén a punto de morir, pueden fallecer en cualquier momento. Por ejemplo, los niños con parálisis cerebral o los niños con síndrome de Down, ¿no? No es que esté en una fase terminal el paciente, pero sabemos que sus condiciones genéticas, que sus condiciones físicas, neurológicas y demás, pues en cualquier momento pueden provocar que el paciente fallezca. Entonces se incluyen dentro de los cuidados paliativos, pero no es como que sea algo separado, ¿no? O sea, a partir de aquí entras a cuidado paliativo como se haría con un paciente de onco, un paciente cardíaco, un paciente de otra enfermedad, sino como que desde un principio se maneja la idea de que si bien los adelantos de la ciencia pueden tener al paciente vivo y con buenas condiciones, en cualquier momento puede fallecer. Entonces se va preparando como a los pacientes para recibir este tratamiento. Y ahí la atención paliativa más que médica es como psicológica y emocional, ¿no? Donde pues tienes que caer en cuenta que tienes un hijo enfermo, ¿no? Que sí puede vivir, pero que a lo mejor no va a vivir lo que vive un promedio, ¿no? Los pacientes con síndrome de Down mueren jóvenes, ¿no? Los pacientes con parálisis cerebral en algún momento de su vida empiezan a tener como muchísimas mayores complicaciones físicas y entonces fallecen. Pero pues sí, sí se incluye este tipo de pacientes, no necesariamente porque estén en fase terminal, sino porque sabemos que su condición lo va a llevar en un momento de la muerte y previo a lo esperado, ¿no? A lo mejor no es como una definición de 6 meses a un año, no, pero sí esperamos que si el niño que nace normal muera de viejito, ¿no? Y un paciente que nace con síndrome de Down muera entre los 20 y los 40 años, va a morir joven, pues, ¿no? Están muriendo antes del tiempo previsto. Entonces, por eso se incluyen a este tipo de pacientes. ¿Existen áreas de cuidados paliativos en los hospitales o solo es en el hogar? Bueno, eso ya también lo hemos platicado un poco. En el hospital no es que exista un área específica, así como que ahí es el cuarto de los paliativos. No. Los pacientes están junto con los demás pacientes y es el servicio de cuidados paliativos que se aproxima al paciente dentro del hospital. Ajá. Entonces, de hecho, es como medio difícil porque ya la gente ubica al personal de cuidados paliativos, ¿no? Entonces parecemos como buitres porque es como, híjole, que no se acerquen a mi cama porque ya saben que una vez que llega el personal de cuidados paliativos a esa cama, no son buenas noticias, ¿no? No es esperanzador. Entonces justo lo que se intentó pues fue como revolver la atención que se da. Entonces, si yo soy la psicóloga que ha visto al paciente desde el diagnóstico, soy la psicóloga que va a ver al paciente si entra en fase terminal, para que no exista este cambio de ahí viene la psicóloga de paliativos y se está acercando a mí y entonces quiere decir que me voy a morir. ¿Me explico? Eso sí se ha hecho. Y bueno, pues en casa ya lo comentamos cuando respondimos la pregunta de Diego. Y Lore me preguntaba, ¿cómo le haces para controlar tus emociones y mantenerte firme como profesional? Esto lleva una preparación previa, no es que como que solo lo estudies de manera literal y pues ya después estás lista para hacer cuidados paliativos, no, lleva mucho proceso de trabajo personal, en donde tienes que elaborar tu propia muerte, en donde tienes que elaborar tus propios sentimientos y constantemente tenemos como un psicólogo de mayor jerarquía o mayor rango que nos pueda brindar esa contención como en las supervisiones. Entonces, si yo acabo de ver un paciente que por algo me afectó, por algo me dolió, por algo estoy trabajando mal con él, tengo que acudir con otro terapeuta, ¿no? Y recibir terapia.
para poder hacer este manejo de emociones. Entonces no quiere decir que como que uno ya se convierte en Roca y Superman y puedes andar por la vida viendo pacientes morir, no sientes nada, para nada. Siempre es como un constante trabajo de personal, ¿no? De por qué este paciente me está afectando, por qué tengo tantas ganas de llorar. Tener esos espacios donde uno llora, ¿no? Porque bueno, somos seres humanos, ¿no? Entonces a lo mejor delante del paciente te contienes, pero pues por fuera lloras, ¿no? Mucho apoyo con otros colegas, mucho apoyo con otros colegas, con los mismos médicos, ¿no? Me tocó a mí recibir médicos que se les murió el paciente y necesitaban como este apoyo emocional. Entonces, bueno, entre el equipo de salud nos apoyamos. Hay enfermeras, por ejemplo, que hacen este especialidad en tanatología, pues con ellas corremos así de, necesito apoyo. Entonces las enfermeras especialistas en tanatología nos ayudan muchísimo. Entonces, como que primero, dentro de la preparación, veamos este trabajo a nivel individual de elaborar nuestra propia muerte y dentro del trabajo pues tenemos colegas con los que nos apoyamos cuando la situación se pone difícil, ¿no? Hasta de abrazarnos, pues, o irnos a tomar un café y comer y platicarlo y elaborarlo y estarlo trabajando constantemente. Nunca te acostumbras, eso es una cosa, nunca te acostumbras a ver a un niño morir. Otra pregunta es, ¿cuáles son los cuidados paliativos que se utilizan en España o en otras partes del mundo y cuál es la diferencia con los de México? La principal diferencia es en la infraestructura. En España tiene algo que se llama hospice. Entonces el paciente en estado terminal va al hospice, no se queda en un hospital, que no es un hospital como tal, digamos que es como una casa de retiro, tipo una casa de retiro, y ahí tienen todas las comodidades que podrían tener una casa y todas las atenciones que puedan tener un hospital. Y eso aquí en México no existe, o es casa o hospital, no hay hospice, ¿no? Pero en realidad pues la atención es muy parecida. Y desconozco el marco legal si allá está como más permitida la eutanasia activa, me parece que no, pero hay países donde sí. Por ejemplo, en Suiza está permitida la eutanasia. No sé si el paciente decide que morir, lo inyectan o le desconectan o lo hacen como que sí aceleran la muerte, pero es básicamente las diferencias dentro de lo demás, de los cuidados que debe haber a nivel como psicoemocional, como físico y como demás, ¿no? El control de dolor, control de síntomas, es exactamente lo mismo. ¿Cuáles son las reacciones más comunes de los pacientes cuando se tocan estos temas? Pues la verdad es que no hay un tema diferente a lo que hemos platicado en otros, en otras materias, ¿no? Porque, o sea, porque en realidad, espérame tantitito. Porque en realidad los pacientes ya tienen como mucho concepto de enfermedad y ya han estado como en ciertas situaciones cercanos a la muerte. Entonces, no es como que tengan reacciones exacerbadas y reacciones durísimas. En el siguiente video del tema de muerte lo voy a tocar más a profundidad, pero en realidad es que las reacciones emocionales son de duelo, ¿no? Un duelo o una crisis. Entonces, no son crisis, como les decía, así eh, muy o sea, no son crisis muy así, muy explosivas, ¿no? Llega a suceder, sí, pero la mayoría como ya lleva todo un proceso de enfermedad y un proceso como de degeneración y un proceso como ya de muchísima historia previa, en el momento que pasan a la fase terminal, digo, claro que les duele, claro que pues, ¿no? O sea, tienen una reacción emocional pero mayormente no son explosivas, pues mucho llanto, mucho duelo, mucha desesperanza, como pues, mucho dolor. Entonces eso es lo que se trabaja, ¿no? Entre como estas reacciones en duelo. Obviamente existen muchísimas reacciones, pero las más comunes son estas. Y pues bueno, chicas, hasta aquí fueron las preguntas que me mandaron. Ya después me mandaron otra de está considerada como cuidados paliativos, pero bueno, eso ya lo comentamos en los videos previos, ¿va? Pues muchas gracias por enviarme estas preguntas, la verdad es que estuvieron muy interesantes y espero que pues estos videos les resuelvan sus dudas, chicas. Y pues ya estaremos
les estaré haciendo llegar lo del siguiente tema que es muerte y duelo. Cuídense mucho.